Análisis político con Rubén Aguilar. Ya son las 7 de la mañana con 3 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rubén? Buenos días. Buenos días, Alejandro. Pues hoy, buenos días a la audiencia. Hoy quisiera hablar del golpe de Estado que se dio este domingo en Venezuela. En Venezuela ha acaparado la atención de la prensa internacional, también de la preocupación de los gobiernos del mundo ante lo ocurrido. Tiene semanas ya de la oposición manifestándose en contra del gobierno. Son 115, 120 muertos, producto de escuadrones afines al gobierno madurista que han violentado las manifestaciones. Y el domingo se dio un golpe de Estado donde el presidente Maduro organizó una asamblea constituyente para suplantar a la Asamblea Nacional, al Congreso, y en 2015, en diciembre de 2015, 14 millones de venezolanos votaron y eligieron a la actual Asamblea, los 167 congresistas o diputados que tiene la Asamblea. En aquel momento, después de 17 años de estar en el gobierno, el chavismo pierde la mayoría del Congreso. El presidente Maduro reconoce la derrota y dice que eso se debe a la crisis económica, pero que va a respetar la decisión del electorado, que es un triunfo de la Constitución, que es un triunfo de la democracia venezolana. Pero semanas después empieza su lucha en contra de la Asamblea, empieza a gobernar por decreto, brincándose a la Asamblea, cosa que Chávez había hecho en algunos momentos también. Y el punto es que el chavismo, ahora el madurismo, realmente no son una estructura democrática, solo saben, les gusta la democracia y aceptan el resultado de la democracia si ellos son la mayoría. Pero si no son la mayoría, si no tienen a ese órgano a su servicio, pues no les parece bien y lo hacen a un lado, y en este caso no solo a un lado, sino que violentan el orden constitucional de manera ilegal, citan a la Constitución de una nueva asamblea que va a ser una nueva Constitución, derogan la decisión de estos 14 millones de venezolanos que se pronunciaron en el pasado 6 de diciembre del año 15, y pues dan este golpe de Estado. Hay una serie de países del mundo, estaba una docena de países más la Unión Europea, que son otros 20, estamos hablando de cerca de 40 países que se niegan al golpe de Estado, rechazan el resultado de la convocatoria a esta Asamblea Constituyente, entre ellos, y me parece muy bien y lo celebro, el gobierno de México, que no estamos conectando con una dictadura militar, en este caso no militar, sino una dictadura civil que da un golpe de Estado, un autogolpe, el Poder Ejecutivo desconociendo al Poder Legislativo porque no le es afín, porque no lo puede manipular, porque no puede hacer con él lo que le dé la gana, como lo hizo en los 17 años atrás, ahora ya 19 de que llegaron los chavistas al poder en Venezuela. Es una situación muy complicada, muy difícil. La constitución de este golpe de Estado, que parecía ser en la América Latina ya se habían acabado, ahora resulta que resurge, que la vuelta de la historia va hacia atrás y se instala un golpe de Estado en un país como Venezuela. Y ahí me preocupa, y hay un sectores políticos, grupos políticos que se dicen de izquierda y también intelectuales que defienden el golpe de Estado. Ahora resulta que la izquierda defiende los golpes de Estado. Antes los golpes de Estado fueron dados por la derecha y siempre la izquierda los repudió. Ahora que se da un golpe de Estado por la vía de la izquierda, hay sectores de la izquierda y de la intelectualidad que defienden y apoyan y avalan el golpe de Estado. Nadie puede avalar un golpe de Estado. Si alguien que realmente se considera de izquierda y es un pensador, tienes que ir en contra de esta violencia del Estado de Derecho e imponerte por la vía del poder y no por la vía del voto ciudadano. Entonces, es una situación bien
bien, bien difícil la que hoy tiene Venezuela. Y esto de que otros países también emitan comentarios, como el caso de México, no ayuda a que pues se legitime más el gobierno de Maduro, porque bueno, pues él para todo dice que no acepta, por ejemplo, las sanciones que está imponiendo Estados Unidos, también se queja de lo que está diciendo México, y eso de alguna manera también exalta el nacionalismo, ¿no? De decir, bueno, y otras naciones, ¿por qué tienen que opinar sobre el gobierno? Pues siempre hemos opinado nosotros sobre los gobiernos, y todo mundo ha opinado, nosotros rompimos relaciones con Nicaragua y denunciamos la dictadura de Somoza, apoyamos a la guerrilla de El Salvador con la declaración mexicano-francesa y tomamos partido por la guerrilla en El Salvador. Siempre México ha intervenido en estos procesos, eso no es cierto que nunca lo haya hecho, siempre es cierto defendiendo a las posturas más progresistas y de izquierda. Ahora resulta que la izquierda es la golpista, pero en todo caso, la gran mayoría de los venezolanos pide el apoyo de la comunidad internacional, pide ese apoyo. Seguramente esto que tú estás mencionando, Alejandro, hace mella en ese sector minoritario de los chavistas o los maduristas y que exacerban el nacionalismo. Pero mira, todas las encuestas serias de las análisis, que es la empresa más reconocida en Venezuela, hablan de que entre el 72-80% rechaza el gobierno de Maduro. La gran mayoría rechaza el gobierno de Maduro y el 20% apoya al gobierno de Maduro. El presidente Maduro ha postergado todas las elecciones que tenían que haber ocurrido ya en ciertas regiones, en estados de Venezuela, porque sabe que si van a la elección van a perder con esos números, 80-10, como la comunidad internacional, organismos independientes, la prensa internacional, calcula que en la votación de hace 2 semanas, donde la oposición organiza una votación en contra de que se constituya la asamblea, tuvo algo así como 7.5 millones de venezolanos expresándose. En esta ocasión, la del domingo pasado, 30 de julio, se habla de que se expresaron solo 2 millones. El gobierno que controla el órgano electoral dice que fueron 8.5 millones. Es absolutamente imposible que haya ocurrido eso. Las casillas estuvieron vacías, en muchos lados no se instalaron, etcétera. En algunas zonas para fotografiar hubo mucha asistencia en zonas protegidas por el gobierno, pero se trata de defender o no la democracia. Nosotros mismos siempre lo hemos hecho desde nuestra política exterior, aunque digamos eso de que México en la doctrina Estrada no se define sobre lo que ocurre en un país, no es cierto, siempre lo hemos hecho. Denunciamos, insisto, la dictadura somocista, denunciamos a los militares en El Salvador y tomamos partido por la causa de Nicaragua y tomamos partido por la causa de El Salvador. No se trata de defender a unos opositores o no, se trata en aras de la estabilidad de una sociedad y en aras de la estabilidad del continente y en aras de traer la paz que nos conviene a todos, de denunciar los golpes de Estado, no avalar los golpes de Estado. Claro, fíjate que aquí yo he escuchado a algunos compañeros que dicen que no es tan cierto esto que se está mencionando de Venezuela, que las cosas no están tan mal, que esto es una manipulación de algunos medios de comunicación. ¿Qué comentario te merece esto? Bueno, pues tú sabes que es el país con un 1000% de inflación, que fue muy exitoso el modelo chavista a 100, 120 dólares el barril, gastándoselo en dádivas a la sociedad, amarrando a la sociedad, y en ese momento tuvo un gran apoyo ciudadano, es evidente, hubo elecciones y las ganaba Chávez. ¿Por qué? Porque el gobierno podía otorgar muchas cosas a la sociedad con barriles de 110, 120 dólares. Pero a barriles de 40 dólares pues vino la crisis, es incapaz el gobierno de sostener, tú sabes, no hay, han vuelto un montón de enfermedades, han vuelto los índices de mortalidad infantil y materno-infantil se han disparado, no hay medicamentos en los hospitales, la crisis de hambre es horrible, están vacíos los anaqueles de los supermercados, la crisis es brutal, el 1000% de inflación, probablemente en este momento la más grande del mundo, sin duda, pero ya van 2 años, el año pasado fue algo así como 700
inflación, nadie puede con esos niveles de inflación, pues tu salario compra nada, son hoy día 12 líneas aéreas que han suspendido los vuelos. No, es una situación de crisis. Cualquier gente responsable debería de ver la realidad, enfrentarse no a su ideología, sino a los datos, a los números. No se trata de apoyar o no a la oposición. Alguien puede no gustarle la oposición, que no apoya a la oposición. Lo que no se puede avalar es un golpe de Estado. Lo que no se puede avalar es la muerte de la gente manifestándose pacíficamente. Lo que no se puede avalar es una crisis de la dimensión como la que hoy se vive en Venezuela. En ningún momento nadie puede avalar eso. Nadie puede regodearse en la crisis de un país, sino ayudar a que el país resuelva su conflicto. Finalmente, ¿qué crees que vaya a pasar? Porque vemos a un Maduro muy aferrado, él está pues firme en su constituyente, ya obviamente él habla de una votación muy copiosa, cuando pues hay datos, ¿no?, que dicen que no fue tanto. ¿En qué crees que termine todo eso? Mira, yo pienso que es una desgracia, o sea, Maduro se sostiene allí, el chavismo se sostiene allí por la cúpula militar, que todo mundo sabe, está muy documentado los extraordinarios niveles de corrupción de la cúpula militar. Ella es la que controla la compra de productos básicos, la que controla muchas de las importaciones que hace el país, están en el negocio los generales, y son fieles entonces a Maduro y al chavismo. Entonces yo pienso que lo que va a pasar pues es que va a seguir la presión de la comunidad internacional, cada vez va a haber menos gente que los apoye, gente en América Latina con la posición de México pues ha sido Brasil, Argentina, Perú, un gobierno de izquierda como el de Chile también ha condenado el golpe de Estado, porque son regímenes institucionales, son izquierdas la de Uruguay, la de Chile democráticas, no autoritarias y golpistas como la de Venezuela. Y en ese sentido, pues no pienso que lo que va a tocar es que la comunidad internacional siga presionando, siga reclamando la vigencia del orden constitucional, denunciando el golpe de Estado, y que la oposición, pues ni modo, sigue en las calles a la manera de Gandhi, como la resistencia civil por la vía pacífica, haciendo imposible el gobierno de Maduro, que hoy tiene solo cerca del 20% de aceptación, y probablemente que ese 20% en las semanas que vienen o en los meses que vienen se haga el 10%, el 5%, y quede evidenciado que no hay nadie que esté con ese régimen, y por desgracia seguramente en lo que queda en este proceso pues habrá de morir otra mucha gente, y no debería de ser, debería de haber una institucionalidad. Maduro, si fuera responsable y no solo apegado al poder, debería citar a elecciones adelantadas, y si la gente quiere que se quede, pues que lo avale, y si no, que no lo avale. Tocarían elecciones en el 2018, todo el mundo piensa que no va a aceptar que existan, se va a hacer tonto como se ha ido haciendo tonto con las de gobernador y que no las ha aceptado, y seguramente la Asamblea Constituyente, que está controlada por ellos, son 546 miembros todos del régimen, todos afines al régimen, funcionarios, líderes sociales del partido, líderes de las organizaciones afines al gobierno, etcétera, que va a tratar de que no haya elección en el 18, y ahí pues tendrá que ser la oposición contundente, cotidiana, presente en la calle, como lo ha hecho estos últimos 50 días, y demostrar al mundo y demostrarse al interior del propio grupo social, que es la sociedad venezolana, que este régimen no tiene cabida y no tiene camino. En fin, pues como siempre, muy interesante el análisis que haces. Muchas gracias, Rubén. De nada, por favor, buen día a nuestra audiencia. Hasta luego. Igualmente, muy buenos días. Soy Rubén Aguilar, analista político. 7 de la mañana ya con 17 minutos. Vamos a